días. Es miércoles 28 de enero. Nuestra lectura hoy, siguiendo la guía de lectura para el presente año, se encuentra en Génesis 49 y 50. Terminamos el primer libro de la Biblia, pero también leemos en Gálatas capítulo 4. Es en Génesis capítulo 50, versículos 18 al 21, donde hoy vamos a meditar. Abrimos nuestras Biblias y leemos junto con Eli estos preciosos versículos del final de esta historia de José. Génesis capítulo 50, versículos 18 al 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Muchas gracias, Eli. El Dios que transforma circunstancias. ¿Alguna vez has sentido que la vida ha sido injusta contigo? ¿Que hay personas que conscientemente intentaron hundirte? Hoy miramos a José en Génesis 50. Sus hermanos, los mismos que lo vendieron como esclavos, están aterrados. Creen que ahora que su padre ha muerto, José sacará la espada. Pero escucha bien lo que dice la Escritura. No temáis. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien, en la Nueva Traducción Viviente. Esto cambia las reglas del juego. José no niega el daño. Les dice claramente: tuvisteis malas intenciones. No ignora la realidad. Pero José ha aprendido a leer su vida no desde la herida, sino desde la providencia. Si te quedas atrapado en el ¿por qué me lo hicieron?, vivirás amargado. Si pasas al ¿para qué lo permitió Dios?, vas a empezar a vivir en libertad. Dios no es el autor del mal, pero es un experto en reciclarlo. La traición que has experimentado ayer es la plataforma de tu testimonio de hoy. Imagina pasar años en la sombra de la traición, el olvido y la injusticia, para de pronto tener el poder absoluto de devolver el golpe. José está frente a sus hermanos, ellos tienen miedo, pero él tiene perspectiva. Y esta reflexión no trata solo de un reencuentro familiar, sino de cómo la soberanía de Dios transforma el caos de los hombres en el cosmos de su bendición. Es el momento donde el pasado deja de doler, porque el propósito se hace evidente. Y esta es la idea principal. La soberanía de Dios es el filtro que transforma la maldad humana en provisión divina para un bien mayor. La historia de esta parte de la Escritura nos revela que nuestro Dios transforma circunstancias aparentemente negativas y las convierte en positivas. Interviene en causas aparentemente perdidas y las transforma en causas victoriosas. Nuestro Dios transforma el mal en bien y convierte la maldición en bendición. Nuestro Dios escribe recto
sobre los renglones torcidos de nuestras vidas. Primeramente vamos a destacar una mirada por encima del miedo. La respuesta de José a sus hermanos pone de relieve su creencia en que a menudo Dios transforma los fracasos del hombre en victoria. Vemos aquí la vulnerabilidad del culpable. Los hermanos de José actúan movidos por el pánico, incapaces de creer en un perdón gratuito. Qué triste condición. Ahora que Jacob o Israel había muerto, los hermanos temieron que José se vengara. ¿Los había perdonado realmente por haberle vendido como esclavo? De pronto se dan cuenta que ellos están en manos de José, su hermano, al que ellos trataron tan mal y con tanto desprecio. A veces Dios lo hace. Permite que el culpable, el que te traicionó, el que te hizo daño, esté al alcance de tu justicia, de tu poder de vengarte. Se vuelven vulnerables. Pero ¿qué nos encontramos aquí? Con una autoridad que no condena. José entiende que no es Dios para juzgar, permitiendo que la gracia ocupe el lugar de la venganza. Para sorpresa de ellos, José no solo los perdonó, sino que ofreció cuidar de ellos y de sus familias. El perdón de José fue completo. Esto nos ilustra cómo Dios nos acepta por su gracia, aun cuando no lo merecemos. Saber que Dios nos perdona, aun cuando lo hemos menospreciado o rechazado, debe motivarnos a ser misericordiosos y perdonar también a los demás, a aquellos que nos han hecho daño. Luego vemos un propósito por encima del mal. Dios trabaja. Lo que otros planearon para destruir, Dios lo hizo para bendecir. Lo que otros planearon para destrucción, Dios lo procesó para salvación. Dios produjo algo bueno de la maldad de los hermanos, de la falsa acusación, de la esposa de Potifar, de la negligencia del copero y de los 7 años de hambruna. Las experiencias en la vida de José le enseñaron que Dios saca cosas buenas de lo malo para aquellos que confían en Él. Pero esta verdad no solo se confirma con esta historia. Hay otros relatos de la palabra de Dios que reflejan esta maravillosa verdad. ¿Recordáis la actitud perversa de Amán de querer destruir al pueblo judío? Fue transformada por Dios para exaltación y regocijo de su pueblo. El libro de Esther, capítulos 8, capítulo 9. La actitud perversa de Nabucodonosor de arrojar a 3 jóvenes judíos a un horno porque no quisieron adorar la estatua que él había levantado. Fue transformado por Dios en una victoria de Sadrach, Mesach y Abednego, en la que el nombre del Señor fue grandemente glorificado. Y el mismo rey que había firmado un decreto que ordenaba a todos los pueblos a adorar la estatua, tuvo que firmar un nuevo decreto para que todos los pueblos temieran al Dios verdadero. La actitud perversa de los enemigos de Daniel de querer dañarlo hasta el punto de hacer que lo lanzaron al foso de los leones fue transformado por Dios en una victoria de Daniel y en la exaltación del Dios vivo y verdadero que envió a su ángel a cerrar la boca de los leones. Daniel capítulo 6. ¿Cómo cambia la narrativa? No te enfoques en quien te hirió, sino en quién está usando esa herida para formarte. ¿Tienes suficiente fe en Dios para esperar pacientemente que Él utilice una situación mala para tu bien? Podemos confiar en Él porque, como José aprendió, Dios puede anular las malas intenciones de los hombres
para cumplir sus propósitos. Finalmente, una provisión por encima del rencor. Encontramos aquí palabras que sanan el corazón. José no solo perdona, sino que consuela y habla con ternura a quienes lo dañaron. Les promete sustento. El perdón real se traduce en acciones concretas. Se compromete a cuidar de ellos y de sus familias para el futuro. El apóstol en Romanos 8:28 resume todo esto. Ese texto tan famoso. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Más adelante en el verso 37, Pablo dirá, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, por medio de estos y otros muchos otros ejemplos tomados de la Escritura, podemos aprender que nuestro Dios transforma las situaciones adversas de nuestra vida y las convierte en situaciones de bendición y de victoria. Lo vemos de una manera tan clara en este perdón. El perdón de José no nace de su fuerza de voluntad humana, sino de una confianza absoluta en el control de Dios. Cuando comprendes que nada de lo que te han hecho ha escapado de las manos del Creador, dejas de ser una víctima de tu pasado para convertirte en un administrador de la gracia de Dios. No dejes que el mal tenga la última palabra en tu vida. Deja que la tenga aquel que sabe transformar desiertos en manantiales. Qué maravilloso eres, Padre. Qué maravillosa lección. Estoy seguro que esta palabra está llegando a corazones quebrantados, heridos por la traición, por el abandono, matrimonios que se han quebrado por la infidelidad, y cuánto dolor, cuánta herida, cuánto rencor, cuánta amargura tú puedes sanar al aplicar las verdades de tu palabra hoy. Que así sea en la vida mía y en la de cada uno de los que hoy me escuchan. Lo pido en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles. Hasta mañana.